Estimados alumnos, mi nombre es Felipe Durán, docente de la Escuela de Ingeniería de Duoc y específicamente de la carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica. En el presente video de la asignatura de Taller de Recepción y Servicio abordaremos los conflictos que se pueden ocasionar en la atención de clientes, los mecanismos de solución y las consecuencias que estos conflictos pueden traer a la compañía. Partiremos por definir qué es un conflicto y vamos a entender los conflictos como situaciones en las que dos o más personas tienen intereses contrapuestos que no pueden desarrollarse al mismo tiempo. Es decir, que de concretarse uno, el otro quedaría absolutamente anulado. Y en el área de servicio, en el área de trabajo en la cual nosotros nos vamos a desempeñar, ¿cómo se puede dar esta situación de conflicto? Bien, en el ámbito del servicio, identificaremos el conflicto básicamente cuando las partes que se contraponen en cuanto a sus intereses son la compañía y el cliente. Es una situación que puede presentarse en cualquier momento y el modo de reaccionar ante ella determinará que se arregle o empeore. Si el personal de servicio aplica las técnicas adecuadas, puede conseguir que el cliente enfurecido incluso se convierta en uno de los más fieles defensores de la empresa. Sin embargo, si le atiende de mala manera, seguramente el cliente se irá más enojado y se encargará de promover una mala reputación para la empresa. Y acá nos surge una segunda pregunta. ¿Por qué motivo se puede entrar en conflicto con los clientes? Bien, la verdad es que son muchas las razones por las cuales una empresa de servicios puede entrar en conflicto con los clientes. Vamos a abordar acá aquellas que son más recurrentes en nuestra área de trabajo, los servicios automotrices. En primer lugar, vamos a hablar de la falta de resultado. Cuando el cliente ve que el trabajo realizado en su automóvil no tiene relación con el acuerdo inicial, con lo que él solicitó de trabajo, por lo general se genera una situación ahí de controversia y una situación de eh, contraposición entre el cliente y la empresa. Por otra parte, tiene que ver con la falta del entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los clientes que llegan a nuestros servicios automotrices no conocen muy en detalle el funcionamiento, los sistemas y los mecanismos del automóvil y tampoco el personal de servicio se encarga de entregar información al detalle, ¿no es cierto?, precisa de los trabajos que se van a realizar y la importancia de cada uno de ellos. Por lo tanto, llegado el momento de entregar un resultado, entregar un trabajo ya realizado, se podrían generar también este tipo de situaciones de conflicto producto de una información mal entregada. Otro aspecto importante tiene que ver con los precios altos. El cliente generalmente va a buscar conseguir, ¿no es cierto?, el mejor resultado a un menor precio, de tal manera de bajar sus costos. Entonces, muchas veces esto también nos coloca en una posición ahí de pugna con el cliente por los precios que nosotros cobramos. Muchas veces incluso el cliente llegando a infravalorar el trabajo de los demás. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la impuntualidad en la entrega de los trabajos. Esto para nosotros como personas que estemos al frente de un taller o de un servicio automotriz es muy importante ya que debemos tener mucho cuidado con no incumplir los tiempos de entrega propuestos. Nosotros debiéramos tener previsto cualquier imponderable, cualquier situación que pudiera eventualmente generar un retraso en las entregas de tal forma de cumplir absolutamente con los compromisos que tengamos pactados con nuestros clientes. Y por último, la mala atención o falta de atención hacia el cliente. Este aspecto es muy importante ya que muchas veces esto genera un quiebre absoluto entre la relación del cliente con la empresa. Recordemos nosotros que un cliente, ¿no es cierto?, tiene diversas formas de abordar el servicio, ya lo vimos en videos anteriores, nosotros debemos también estar preparados para atender a todo tipo de clientes utilizando las técnicas y estrategias correspondientes y no es menor, ¿no es cierto?, entender que el cliente puede convertirse, como decía anteriormente, en nuestro mejor aliado si recibe un buen servicio, pero a la vez puede transformarse en un arma, ¿cierto?, súper importante en nuestra contra debido a la divulgación de una mala atención. Bien, y nosotros debemos entender y debemos estar muy preparados para la forma como vamos a abordar siempre a nuestro cliente. ¿Y qué consecuencias podría traer para nosotros como empresa, como taller automotriz, entrar en conflicto con los clientes?
Pues bien, son múltiples también las consecuencias o los resultados negativos que nosotros podemos ver de esta dinámica de entrar en conflicto con los clientes. En primer lugar, obviamente se van a producir pérdidas de clientes. En la medida de que nosotros lleguemos a tener estas situaciones de enfrentamiento, lo más probable es que las personas, ¿no es cierto?, no vuelvan a atenderse a nuestro servicio. El cliente incluso puede muchas veces perdonar errores técnicos de ejecución en el trabajo y que nosotros podamos a través de los sistemas de garantía arreglar nuevamente, mejorar y entregar en buenas condiciones, pero lo que el cliente nunca permite y lo que nunca perdona en el fondo es una mala atención, una mala disposición al servicio. Un cliente mal atendido, un cliente que ha sido o que se siente maltratado, que se siente no escuchado por el servicio automotriz, la verdad que es un cliente perdido y que no regresa nunca más a atenderse con nosotros. Esto trae de la mano también las pérdidas económicas. Evidentemente, si perdemos clientes, el bolsillo también lo va a notar. Es posible que esto muchas veces no sea muy dramático para algunas empresas si las finanzas están ordenadas y están, ¿no es cierto?, con una estructura sólida. Sin embargo, en caso contrario, puede ser un gran agujero en los ingresos y puede significar y traer consecuencias mucho más importantes y negativas. Un tercer punto tiene que ver con el deterioro de la reputación. Ya sabemos nosotros que una opinión negativa corre más rápido que una positiva. Y para que hablen bien de nosotros, nosotros debemos atender y atacar cuanto antes los problemas que se ocasionen con los clientes. Otro punto importante tiene que ver con las posibles discusiones entre colaboradores. Cuando se trabaja en equipo, como es el caso del servicio automotriz, y el desarrollo de un proyecto o trabajo depende de varias personas, una reacción humana es no reconocer nuestra parte de la responsabilidad. Las personas tienden a evadir este tipo de responsabilidades cuando hay un trabajo mal hecho. Y esto suele generar un mal ambiente y una tensión en las relaciones entre el grupo y que esto es muy necesario solucionar cuanto antes para que no afecte la relación con otros clientes o la ejecución de trabajos futuros. Por lo tanto, parece claro, ¿no es cierto?, que debemos tener mucho cuidado y estar muy alerta ante la más mínima señal de insatisfacción de nuestros clientes porque nos jugamos mucho en este punto. Y una nueva pregunta surge al plantearnos qué podemos hacer nosotros como empresas para abordar con éxito la resolución de un conflicto. Y acá son variadas también las estrategias o las técnicas que nosotros podemos ocupar para controlar y tratar de minimizar el impacto de un conflicto con un cliente. Lo primero es controlar siempre el volumen. Aunque es difícil no caer en el enojo y utilizar muchas veces las mismas armas con las que llega el cliente a enfrentarnos y atacarnos, como por ejemplo podrían ser los malos modales o usar un tono de voz elevado, hay que intentar mantener siempre una postura neutral y objetiva. Es fundamental que nosotros escuchemos los argumentos del cliente, intentemos calmarlo y resolver lo que ellos consideran un problema. En segundo punto está dejar que el cliente se desahogue. Si nosotros lo escuchamos, veremos que su enojo comienza a bajar y podremos fácilmente descubrir cuál es el fondo de la molestia del cliente, recordando que la mayoría de las veces los problemas se producen por malentendidos o por falta de información. Lo otro importante es tratar de ponernos en su lugar. Si queremos escuchar al cliente y entender de verdad la situación, es esencial desarrollar nuestra capacidad de empatía, es decir, la facultad de ponernos en el lugar de otra persona. Para esto es fundamental escuchar atentamente, no tener prisa en dar una solución y hacer preguntas para que podamos, ¿no es cierto?, entender y comprender de buena manera la causa original del disgusto del cliente. Es frecuente para calmar al cliente, ¿cierto?, darle la razón sin tratar de conocer de qué se trata el problema. Y eso a la larga es un arma también que nos puede jugar en contra. Porque si le damos la razón al cliente sin saber realmente el origen del conflicto, podemos incluso meternos en un conflicto mucho más grande y mucho más importante. Otro aspecto importante y otra técnica que debemos manejar es evitar el temor. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el temor ante un cliente difícil nos lleva a no controlarnos, a no preguntar, a no escuchar y a dar una solución ante un problema, como decía recién, que no se conoce en detalle.
Es una solución que está condenada finalmente a no satisfacer al cliente, porque no conocemos el origen y no sabemos realmente cómo debemos abordar este tipo de conflicto. Y lo más probable es que cuando el cliente vuelva, si es que vuelve, sea totalmente más agresivo que la vez anterior, ¿ya? Y venga con una disposición totalmente más negativa a enfrentarnos a nosotros. Otro aspecto importante tiene que ver con responder siempre con calma. Una de las técnicas más eficaces para aplacar la molestia del cliente es responder con calma cuando él nos grite, nos levante la voz o nos hable, ¿no es cierto?, de mala manera. Hay que utilizar palabras amables, en un tono suave, decirle que tiene toda la razón, aunque no la tenga, aunque nosotros sepamos que no la tiene, pero no tenemos que entrar en esa dinámica. Decirle que tiene la razón y el derecho a estar molesto y que sentimos profundamente lo que ha ocurrido y que vamos a tratar de evitar, ¿no es cierto?, que estas situaciones vuelvan a suceder. Otra técnica importante es disculparse, pero ojo acá, disculparse pero no justificarse. Se trata de gestionar la situación positivamente sin renunciar a mantener una posición coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ofrecer disculpas si entendemos que las merece, pero nunca justificar nuestros errores. Al cliente no le interesa conocer de quién ha sido la culpa de un mal servicio, sino que lo que él busca es una solución a su problema. También debemos hacer que el cliente se sienta importante. Cuando, por ejemplo, nos encontramos con clientes que no dejan de hablar, para calmar a este tipo de clientes hay que tener paciencia y esperar a que digan algo en concreto. Cada cliente, cuando le atendemos, debe sentirse único y debe sentirse la persona más importante en ese momento. Debemos también buscar siempre soluciones. Cuando el cliente se haya calmado, debemos preguntarle qué espera que hagamos nosotros para resolver la situación. Comunicamos de esta forma al cliente nuestra intención de actuar en su favor y de resolver el problema. Con esto, lo que logramos es disminuir en gran medida la molestia que el cliente tenía al comienzo. Y por último, es muy importante no tomar nunca las críticas como algo personal. Si nos hemos convertido nosotros en el blanco de la ira del cliente molesto, no hay que olvidar que el motivo del enojo no está directamente relacionado con nosotros, sino con el servicio. Los clientes que recurren muchas veces a los ataques verbales están molestos con la empresa y con el trabajo ejecutado, no con la persona que intenta ayudarle y resolver su problema. Entonces, las críticas no son personales y probablemente la persona que nos está criticando criticaría a cualquier otro que estuviera en nuestro lugar. Él no va a atacar a la persona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y una nueva pregunta es, ¿existen estilos definidos para poder manejar los conflictos? Y la respuesta es que básicamente existen 5 estilos o técnicas para el manejo de conflicto con los clientes, los cuales vamos a ver ahora a continuación. En primer lugar, existe el estilo complaciente. Un estilo complaciente es aquel que abandona sus propias necesidades o deseos en favor de los demás. Este estilo generalmente se produce cuando uno cede o es persuadido a ceder, por lo que es apropiado en las ocasiones donde nos importa el tema menos que a otras personas y nos busca, ¿no es cierto? Lo que más nos motiva es mantener la tranquilidad o creemos que estamos equivocados o sentimos que no tenemos más remedio que aceptar el punto de vista o el argumento de la contraparte. Un segundo estilo es el estilo evasivo. Este estilo evita por completo el enfrentamiento, es más bien pausado, pero al adoptarlo no vamos a perseguir nuestras creencias ni tampoco las de los demás, sino que lo que vamos a hacer sencillamente es posponer o esquivar completamente el conflicto cada vez que aparezca. ¿Ya? O sea, vamos a estar siempre dilatando. ¿Cuándo es apropiado usar este tipo de estilo? Cuando el problema parece trivial, no es muy profundo, no tiene mucha relevancia y tampoco tenemos el tiempo para poder implicarnos demasiado. Vamos a necesitar a lo mejor más tiempo para pensar o sentimos que no tenemos posibilidades de ganar o muchas veces tenemos miedo de generar resentimientos o consecuencias mayores. Un tercer estilo tiene que ver con el ser comprometido. Y este estilo busca encontrar una solución que satisfaga al menos parcialmente a todas las partes, dejar a todas las partes satisfechas. De esta forma se busca el punto medio entre todas las necesidades, lo que por lo general deja a las personas insatisfechas o satisfechas en cierta medida, es relativo. ¿Es apropiado cuándo?
en las soluciones o en las situaciones, perdón, donde es más importante llegar a una solución temporal que definitiva, y cuando hay una fecha límite o estamos en un punto muerto, hay una presión de por medio o bien no hay avances en la negociación para poder resolver. Un cuarto estilo tiene que ver con lo competitivo. ¿Y qué quiere decir esto? Un estilo competitivo es cuando se toma una postura firme y uno se niega a ver las perspectivas de los demás. Se presenta el punto de vista para poder presionar o rechazar las ideas externas hasta lograr el propósito que uno mismo tiene. ¿Cuándo puede ser apropiado usar este estilo competitivo? Cuando se tiene que defender los derechos a un aspecto más bien de corte moral. Se necesita tomar una decisión rápida y hacer que otros la acepten. Y cuando también es tiempo de concluir un conflicto que ha sido interminable, que se ha dilatado en el tiempo, y a lo mejor también queremos evitar que haya una decisión o una resolución que sea contraria a lo que nosotros buscamos o inoportuna. Y finalmente tenemos el estilo colaborativo. El estilo colaborativo es aquel que busca una solución que satisfaga las necesidades de todas las partes. ¿Ya? En lugar de encontrar una solución intermedia, una solución más bien de consenso, está centrado en resultados que complazcan a todos, donde broten beneficios compartidos. Es adecuado utilizarlo en los momentos en que debamos abordar múltiples perspectivas, múltiples visiones, cuando exista una relación importante entre las partes, un cliente, ¿no es cierto?, que sugiera un nivel de venta y un nivel de servicio mayor para nosotros, y la situación también requiera que nadie se sienta disgustado o donde todas las posiciones de los participantes deban estar representadas, es decir, cuando nosotros tengamos la necesidad de que ese cliente por ningún motivo se sienta menoscabado, se sienta pasado a llevar y también nuestro equipo de trabajo. O sea, cuando sean relaciones de trabajo que requieran un mayor nivel de pronunciamiento y de profundización en las decisiones a tomar. Pues bien, entonces, como vemos, va a depender finalmente de cada tipo de conflicto y cada tipo de cliente, cuál será el estilo de manejo que vamos a adoptar para que la solución se logre de la mejor manera. Estimados alumnos, espero que este video haya sido de su agrado, que hayan podido entender más en profundidad qué son los conflictos que se desarrollan al interior de un servicio automotriz, cuáles son las herramientas y las técnicas que nosotros podemos utilizar para resolver de tal forma de que nuestro servicio al cliente se realice de la mejor manera. Un abrazo a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.